Había una vez, en el bosque vivía un conejito que soñaba con una vida perfecta en el bosque. Él soñaba con ríos que tienen aguas tan claras como el vidrio, y pájaros que trinaban alegremente en las ramas de los árboles. ¡Ay, pobrecito pájaro! Conejito vivía en un agujero acogedor en un suelo bajo un árbol grande. Este es que él pensaba en esa mañana. Tenía un sueño maravilloso de una vida perfecta en el bosque. Hay muchas maneras que mejoraría este bosque. Me encanta mi bosque. Si yo, conejito, fuera presidente, podría hacer la vida en este bosque como fue en mi sueño. Yo pensaba poder de todo y de todos tenían tiempo para oler las flores. Me gustaba el olor de las flores, especialmente las mariposas trabajadoras. Al cabo de todos ellos polinizaron, ¿Qué pasó? De todos modos, supongo. Pues me gustan manzanas. Yo no permitiría que ese conejo fuera el presidente de mi bosque, no mientras que yo, Ardilla, podría hacer algo. Admiraba las mariposas y todas las cosas que los hacen para el bosque. Polinizan las flores que todos amamos tanto. Las mariposas no son muy apreciadas por los otros habitantes del bosque hoy. Mi misión en funcionamiento para el presidente es asegurarse que todas las criaturas se sienten apreciadas por los trabajos. Yo sabía que hay que conseguir que la mariposa, si queríamos ninguna oportunidad de ganar. ¡Ay, no! Tenía que pensar de una idea nueva. Ese conejo era para nada bueno. Miró a Zorro y Gordito y ellos comían. ¿Cómo podían comer a un momento como esto? ¡Vengan! Pavi tonto, conejo. Tricks son por niños. Porque alguien votaría por Conejito. Dijimos frase que insultaron la inteligencia de Conejito como... No sabe nada de la economía. ¡Usted es comunista! Paga por educación con polvo mágico. Quiere robarnos dinero. ¡Su pelo es estúpido! Se me ocurrió una idea fantástica. Caminé a la mariposa estúpida y recogí una roca. Supe exactamente cómo hice esta elección mía. Conejito miró impactado mientras yo aplasté rápidamente la mariposa. Zorro y Gordito me miraban con orgullo. Supe que ninguna aparte de Conejito echaría en falta la mariposa. Zorro se divertía y Conejito apreció como si él hubiera abandonado la elección. Era tiempo por una celebración de la victoria. Cojamos él. Corrí, esos animales fueron locos y peligrosos. Sabía lo que necesitaba hacer. Ardilla y sus secuaces necesitaban estar parados antes de ellos hacer más daño. Se me ocurrieron muchas ideas para vengar a las mariposas y revelar que Ardilla era un animal terrible. Yo construí unas trampas y unas armas. ¿Qué valor tendría un presidente que no podría proteger su bosque? Decidí hacerme un héroe de mi bosque. No fue normal, pero fue necesario. Pero es importante para un presidente valorar un poco divertido. De vuelta a los negocios. Todas mis ideas estaban listas y yo estaba listo también. Vigilantismo es tan divertido. No tenía ninguna idea del paradero de Conejito. Gordito dijo que Conejito fue al bosque y Zorro dijo que él fue al lago. Gordito estaba más confiable que Zorro, así que nosotros fuimos al bosque. Afortunadamente, Gordito estaba en lo cierto.
Mis enemigos estaban en mi territorio en ese momento. Yo no sabía dónde él estaba en el momento. Decidí que nosotros necesitábamos dividirnos. Mi primera trampa pudo golpear las tres, pero Ardilla y Gordito fueron a otros lugares. No fue un problema, porque Zora era muy loco y un golpe a su cabeza le hubiera ayudado. Veía Zoro miró mientras el tronco volaba a su cabeza. Hasta luego, Zoro. Gordito fue el más fácil dar con las trampas, pero Gordito debe de tener buena suerte, porque 2 trampas no eran lo suficientemente. Estaba frustrado con Gordito podría escaparse de mis trampas. La tercera trampa fue diferente, y Gordito se fue a un distrito legislativo nuevo. Espera que a su presidente nuevo le gustaban las chinchillas gordas. Adiós, Gordito. Yo no sabía dónde estaban mis amigos, pero no importa. Yo pude ganar sin Gordito ni Zoro. Los dos no fueron mucha ayuda de todos modos. Yo vi ese conejo estúpido y yo tenía mi arma secreta. Fui el más poderoso de los ardillas. Puedo volar como un pájaro magnífico. Todo era silencioso y yo preocupé. No sabía dónde Ardilla estaba. Él estaba muy astuto y silencioso. Entonces escuché algún golpeo el suelo. Mi trampa final empezó a activar. Ardilla no tenía una chance. Conejito estaba feliz. No entendía. Yo volaba. Algo debió estar equivocado. El suelo cambiaba y no parecía bien para mí. Una rama estaba en mi camino. En ese momento las físicas no existieron. No aparezco bien para mí. Me caí, pero otra rama me salvó. Los puntos estaban peligrosísimos. Subí en la rama. Yo fui la otra rama. Fue tiempo para la justicia. Ardilla me ayudó con mi campaña. Todo el bosque sabía de mi heroísmo. Las mariposas se convirtieron en mis mejores partidarios. Ardilla es el mejor anunciante. La habilidad de volar ayudó mucho. Las elecciones serán mías. Soy presidente Conejito. Adiós.